nada, la idea es hacer una muy breve introducción ahora de lo que es nuestra materia, ¿sí? De qué trata base de datos, ¿sí? Más que nada de la forma de trabajo es lo que me interesa charlar, digamos, hacerlo muy breve, y después a continuación ya hacer una introducción con unos breves conceptos de nuestra materia, empezar a trabajar y quedarnos con este ritmo de trabajo todos los viernes a las 15 horas, digamos. O sea, repetir esta secuencia hasta que en algún momento se habilite la presencialidad para nuestra materia en la escuela. Bueno, y ahí la cosa cambie, ¿sí? Digamos, porque seguramente trabajaremos con el formato de burbuja, pero trabajaremos ya en una situación mucho más cómoda que esta que nos facilita la virtualidad, ¿sí? El cara a cara, el poder estar con los servidores, que es fundamental para nosotros, el poder, digamos, meter mano en los servidores de base de datos va a enriquecer mucho más la materia. Mientras tanto, intentaremos suplir ese faltante con la regularidad de los viernes, ¿sí? Haciendo clases breves, con actividades, digamos, enganchadas a esas clases, bueno, y tratar de que todo lo que tiene que ver con las cuestiones más teóricas de la materia, poder solucionarlas por esta vía, digamos que no hace que estemos con necesidad de equipos en la mano todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, en el momento que esté la presencialidad habilitada, pasar a la cuestión práctica, que está buenísima también, ¿sí? Por lo menos para mí está buenísima. Eso con respecto a la metodología de trabajo, ¿sí? No hay mucho secreto en ese sentido, es parecido a lo que hicimos en sistemas operativos en texto, ¿sí? Hay clases, se explican, se desarrollan temas en las clases y hay una actividad atrás que hay que resolver, ¿sí? Ese es el circuito, no es mucho más complejo. Por ahí lo que intentemos hacer ahora en esta materia, que es solo un curso y somos menos, es aplicar una regularidad mayor. Menos espacio, más breve las clases, pero más regulares para no perder ritmo. Después lo demás es similar. Después mucho más no hay. Con respecto a mí, me conocen virtualmente, digamos, del año pasado, porque hemos charlado en algunos Meet. No soy un profe complicado, no ando en cuestiones que yo considero medios infantiloides, esa como hay que encender el micrófono, hay que prender la cámara, hay que hacer la actividad, ¿por qué te copiaste la actividad? Bueno, todas esas cosas, digamos, yo las doy por superadas, ya apuesto a la madurez que un alumno de séptimo año tiene, al compromiso con el aprendizaje que tiene, y a mí me parece, digamos, desde el punto de vista de una recomendación nada más, que estas, las de séptimo, son materias para prestarle atención, sobre todo si ustedes se quieren dedicar a esto. ¿Sí? Si van a convertirse en técnicos en informática y van a querer laburar de esto o seguir estudiando esto, bueno, son materias para tratar de, entre comillas, absorber lo más posible, pensar lo más posible sobre estos contenidos, porque además se enriquece uno profesionalmente, ¿sí? Eso es fundamental para un técnico. Así que nada, intentaremos hacerlo lo más llevadero posible, lo más cómodo posible. Hay apertura al diálogo, las cosas que no cierran, que no cuajan, que no les parece bien, obviamente hay que comentarlas. Acá no habrá mayores inconvenientes para ser escuchados. Pero nada, son cosas que vamos a ir viendo de a poco a medida que vayamos pasando las clases. Bueno, esto con respecto a la introducción, ¿sí? Antes de pasar a los primeros contenidos breves de nuestra materia, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro? Sí, quedó claro. Para mí. Bueno, perfecto. Y si no, si alguien después pregunta por el chat, lo leemos luego, porque yo lo que voy a hacer ahora, bien, es voy a capturar la pantalla un ratito y pierdo el chat. Así que si alguien quiere preguntar algo, grite en el micrófono o espere a que haga una pausa. ¿Está bien? Bueno, creo que tenemos acá las cosas más o menos listas. Bien, tendrían que estar viendo ¿cómo es? El nombre de nuestra primera unidad, ¿sí? El módulo uno, la unidad número uno, nosotros lo vamos a llamar Introducción al diseño de bases de datos. Si no se ve, griten o avísenme, pero si no, digamos, está todo bien.
Vamos a trabajar con bases de datos en el año. Nosotros lo primero que vamos a aprender a hacer, lo primero que vamos a intentar hacer es ver qué es esto, a qué se le llama esto, base de datos, y sobre todo, muy importante, ver cómo yo tendría que diseñar una. ¿Sí? Nuestra primera tarea es tratar de aprender a diseñar una base de datos. A ver, vamos con ejemplos concretos. Supongamos la escuela nuestra. Nuestra escuela, la técnica 5, el Galileo, no tiene una base de datos que almacene toda la información existente y circulante en la escuela. No hay una base de datos única. La información está desplegada en seguramente muchos archivos en la secretaría y en las preceptorías. Desde los datos personales de ustedes, los datos personales de los profes, las calificaciones que ustedes obtienen, los informes que realizamos los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso debe estar desparramado en unas decenas de archivos importantes. La mayoría de ellos digitalizados, algunos en papel impreso, pero con una descentralización bastante importante. Si a nosotros nos tocase, viene un día Vicky y nos dice esto es un desastre desde el punto de vista informativo, tenemos que crear una base de datos y poner todo ahí, algo muy común que nos diga eso, nosotros pasaríamos a tener un problema porque hay que, antes de crear la base de datos, tendríamos que ponernos a diseñarla, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de aprender. Algo así como pensar cómo tendría que ser nuestra base de datos. Bueno, de eso trata el primer módulo, de cómo la tengo que pensar yo la base de datos. ¿Qué hago frente a este problema? Tengo que hacer una base de datos para la escuela. ¿Cómo empiezo? Una cosa que no vamos a hacer es sentarnos de una en el servidor y empezar a tirar comandos, porque vamos a estar 10 años para hacer un producto de mala calidad. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer nosotros, obviamente, es primero hacer como el borrador o el bosquejo. Bien, si no podemos, no tenemos ni idea de qué es lo que tenemos que hacer, lo primero que debería hacer yo es entender qué es una base de datos. Bien, entonces acá paso a otro ejemplo. Uno está dando un examen en la facultad o acá en la escuela técnica y el profe pregunta, ¿qué es una base de datos? Uno recita esta definición de memoria, esto que está acá, y el profe lo tiene que aprobar, digamos, porque está bien esa definición. Ahora, así todo, no quiere decir que ustedes entiendan qué quiere decir una base de datos, ¿sí? Puede ser que todavía, aunque puedan decir la definición, no tengan mucha noción en su cabeza de a qué llamamos base de datos. Entonces está bueno pensar algunas palabritas claves que hay ahí adentro de esa definición. Ahora vamos a hacer eso. Lo que yo sí puedo decirle es que cuando alguien le pregunta a un alumno, ¿qué es una base de datos? Primer clase, allá en la escuela, digo, che, ¿qué es una base de datos para ustedes? Hay muchos que esta primer parte la adivinan y la aciertan y está bien. Dice, mire, profe, una base de datos es un grupo, un conjunto de datos que tienen relación entre sí. ¿Sí? Ejemplo de la escuela. En la base de datos que nos pediría Vicky hay información sobre los alumnos, sobre las materias, sobre sus calificaciones. Todos esos datos tienen relación entre sí. Uno va a estar vinculado con otro. Hasta ahí está perfecto. Lo que generalmente nos olvidamos es lo que viene después. Hay dos cosas que son muy, pero muy importantes. Dos o tres. La primera es esto, que está escondido atrás de la palabra estructurados. ¿Sí? Estructurados, lo que quiere decir, pasándolo al castellano simple, quiere decir que los datos están siempre ordenados dentro de una base de datos. O sea, estructurado es sinónimo de orden, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, algo que vamos a tener siempre al interior de las bases de datos es información muy bien ordenada. Y la información está muy bien ordenada para esto, facilitar su acceso, o sea, encontrarla rápido, ¿sí? Para que la búsqueda sea eficiente. Eso es clave, tenerlo presente, por lo menos, digamos, tenerlo en mente. La siguiente gran característica que tienen las bases de datos es lo que viene acá. Todas las bases de datos son independientes del programa que yo vaya a utilizar. ¿Sí? Cambiemos el ejemplo. Vamos a una gran base de datos, terrible base de datos que usamos o podemos visitar casi cotidianamente. La base de datos que está detrás de Mercado Libre. Una terrible base de datos. No es una base de datos como la que nos pide Vicky para la escuela. Es una base de datos infernal por su tamaño y su extensión. ¿Sí? Lo que me interesa que ustedes vean de esa base de datos es esto.
es independiente del programa que yo use para meterme en esa base de datos. A ver, ejemplo concreto. Yo ahora corto con ustedes, abro el navegador, abro el Chrome, pongo la dirección de Mercado Libre, busco un producto cualquiera. Lo que estoy haciendo es accediendo a esa base de datos utilizando un navegador web en una computadora de escritorio que utiliza Ethernet para llegar por lo menos al router. Ahora, al mismo tiempo, ustedes de su casa pueden agarrar el teléfono móvil, tienen la aplicación de Mercado Libre instalada y pueden ver exactamente el mismo producto que veo yo. O sea, van a la misma base de datos, van al mismo lugar, al mismo núcleo de información, pero utilizando un software completamente distinto. Está en un teléfono móvil, es una aplicación, no sé, usaron Java para hacerla, no sé cómo la desarrollaron, usa tecnología inalámbrica, completamente diferente, pero llega al mismo lugar. Esa es una ventaja que va a aportar las bases de datos porque es independiente de lo que yo use para conectarme a esa base de datos. Bien. Cuento el ejemplo de forma contraria. Si yo empiezo a almacenar información de mis alumnos en un archivo de Excel, como debe pasar en la escuela nuestra, dependemos de Excel para volver a ver esos datos, o de una planilla de cálculo similar. Ya no es independiente del software, ese contenido informativo. ¿Sí? Son muy presentes, digamos, es una gran característica de las bases de datos. Bien, creo que el resto de la definición se entiende. ¿Sí? Cuando dice que suele representar algún aspecto del mundo real, fácil, digamos, base de datos para nuestra escuela, vamos a tener información sobre los alumnos, sobre los profes, sobre las calificaciones. ¿Sí? Digamos, representan cosas que existen en el mundo real, eso es lo que quiere decir. Bueno, lo que sigue es más fácil, ¿sí? Menos teoría que lo anterior. Una base de datos cumple dos grandes funciones, o sirve para actualizar datos, que es esto que está acá, o sirve para consultarlos. ¿Sí? Actualizar datos, generalmente cuando yo actualizo datos hago algunas de estas tres cosas. Inserto datos, agrego datos nuevos a la base de datos, o sea, llegó un alumno nuevo al curso, lo cargo en la base de datos. Modifico, alguno de ustedes tiene mal su nombre, lo cambio y lo corrijo. O elimino, un alumno se dio de baja, borro ese registro. Cualquiera de esas tres funciones se llaman de actualización. Y consulta es lo que más hacemos. ¿Sí? Cuando en realidad yo le hago como si fuese preguntas a la base de datos. Volvamos a lo de Mercado Libre. Yo me quiero comprar un par de zapatillas, busco zapatillas, tal marca, y lo que estoy haciendo, cuando veo las respuestas que me da el buscador, lo que hice es una función de consulta. Y consulté acerca de algo. Después si compro o publico es otra cosa. Vuelvo al ejemplo anterior, actualizo. Bien, esto creo que es fácil de entender, si no lo charlamos ahora. Hablemos un poquito sobre las ventajas. ¿Sí? Bueno, sigamos con los ejemplos. Si viene Vicky y me dice, me dijeron que hay que crear una base de datos acá en la escuela. ¿Cuáles son las ventajas que tengo si implementamos una base de datos? Y yo me tendría que acordar de lo que estoy hablándole a ustedes y tendría que decirle alguna de estas cuatro cosas. Si a mí me preguntan, la gran ventaja es esta que está acá arriba. Una base de datos va a poder ser usada al mismo tiempo por muchos usuarios. A ver, sigo con el mismo ejemplo para hacerlo simple. Mercado Libre y debe tener miles de usuarios conectados al mismo tiempo, buscando o el mismo producto o productos distintos, pero es simultáneo el acceso. Distintos con nuestro archivo de Excel, que estamos matando en esta clase. Ustedes recuerden que si uno abre un archivo de Excel y yo por la red voy a abrir ese mismo archivo de Excel, como soy el segundo usuario que está llegando a ese archivo, a mí me lo ofrece en modo solo lectura, porque está abierto para la edición de quien primero abrió el archivo. ¿Bien? Bueno, ese es un problema, y sobre todo cuando manejo grandes volúmenes de información. Bien, entonces repetimos, la gran característica de la base de datos, la gran ventaja, puede ser usada por muchos usuarios a la vez. Las otras tres características son muy simples. ¿Sí? Que la información sea fácil de crear, modificar y actualizar, lo podemos entender fácil, es fácil de recuperar, la pavada, y esto es ideal. Nos deja crear reportes o informes casi automáticamente, y eso facilita mucho el trabajo una vez que la base de datos está construida.
Bien, hasta acá los puntos fuertes, los más importantes, pero como no todo es bonito en el mundo, las bases de datos tienen una serie de desventajas. Más que desventajas son cuestiones de cuidado, ¿sí? No son cosas malas que tienen las bases de datos, sino cuidados que deberíamos tener, importante, digamos, prestarle atención acá. El primero, este, es que tenemos que entender que las bases de datos generalmente se ubican en un solo punto, ¿sí? En el servidor de base de datos, el famoso servidor que nosotros vamos a usar, ¿sí? Las bases de datos se ubican en un servidor y está todo centralizado en ese mismo lugar. Eso está muy bueno porque tenemos todo nuestro cúmulo, nuestro acopio de información en un solo punto. Pero ese lugar tiene que ser de cuidado, o sea, lo tenemos que cuidar y proteger, hay que restringir el acceso, hay que backupear esa información constantemente, porque si ese único lugar, que es el servidor, tiene un desperfecto, deja de funcionar, lo hackean o lo que fuese, y perdimos todo, literalmente. Entonces, trabajar con base de datos va a requerir de ciertos cuidados desde el punto de vista de proteger este núcleo en donde se almacenan todos los datos, de proteger el servidor. Por eso las grandes empresas, las grandes multinacionales, gastan mucho dinero en las políticas de seguridad, backup y resguardo, ¿sí? Para asegurarse que si ese punto en algún momento se ve afectado, no perder todo ese contenido. A ver, en lo que estábamos hablando al comienzo, antes de empezar con la clase, si se cayó WhatsApp hace un rato, no va a perder los usuarios que se han registrado alguna vez utilizando la aplicación. Estoy seguro que hasta los chats que se estuvieron enviando en este momento de alguna forma van a ser recuperados. Y está centralizado todo ese proceso de comunicación. Pero a su vez ellos se aseguran el resguardo con técnicas que son impresionantes, digamos, ¿no? Bueno, tiene que ver con ese aspecto. La última desventaja, o la última cuestión, tiene que ver que siempre las bases de datos van a requerir que trabajemos con una aplicación específica. En muchos de los casos, las grandes empresas lo que hacen es programar su propia aplicación para salir de Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre tiene su propia app para instalar en dispositivos móviles. Cualquier banco que a ustedes se les ocurra, que tiene almacenada información sobre sus clientes en sus propias bases de datos, generalmente paga por el diseño de su propia app, ¿sí? Para que el cliente pueda utilizar esa aplicación que es específica, se ha sido diseñada para esa base de datos. Bueno, y eso requiere generalmente un costo adicional, ¿sí? No es como la tablita que hago en Excel, que una vez que tengo Excel se me acabó el problema desde el punto de vista del software. Y acá, si la solución de base de datos es compleja, van a ver que se requiere el desarrollo de un software que acompañe a esa base de datos. Bueno, ahí repercuten los costos, básicamente. Bien, terminado este punto, es como que hicimos una gran introducción grande de lo que son las bases de datos. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿Venimos bien? ¿Podemos seguir con la segunda y última pantalla? En el Sí, chat sí. no veo nada, así que si no hay nada, continuamos. Volvemos. Bien, perfecto. Cerremos esta introducción. Bien, acá sí hay que prestar un poquito más de atención, porque vamos a ver 6 propiedades que tiene toda base de datos que nos van a ayudar a entender qué son las bases de datos, ¿sí? Al margen de toda la teoría que vimos recién. Bien, algunas cosas hemos estado hablando, así que las vamos a pasar rápido. Primer propiedad que tiene toda base de datos, obviamente los datos son compartidos. Lo que hablamos hace un ratito, muchos usuarios pueden acceder al mismo núcleo al mismo tiempo. Esta primera categoría, digamos, a tener presente. Además, una cosa que es importante, el acceso simultáneo. O sea, al mismo tiempo que yo voy a Mercado Libre, hay miles de usuarios que están accediendo a ese mismo objeto. Pero la verdad, a mí como usuario ni idea de eso. O sea, no, es imperceptible. Eso está muy, pero muy bueno. Si no, no existirían las bases de datos. Lo que sí después es un poquito más complejo. La segunda característica que tenemos se llama integración de datos. ¿Qué quiere decir que una propiedad de las bases de datos sea que integra? Bueno, integra, olvídense de esa palabra. Ustedes traten de recordar esto que está acá.
Los datos en una base de datos nunca se repiten, son únicos, y eso es una terrible ventaja. ¿Sí? Es una gran ventaja, sobre todo un ahorro de tiempo espectacular. Volvamos al ejemplo de la escuela. Yo les decía, la información sobre los alumnos, por ejemplo, seguramente está en varios archivos que están en secretaría, algunos en preceptoría y pueden estar en papel o digitalizados. Eso representa un problema, porque si en algún momento hay que modificar algo, o sea, se cargó mal el DNI de un alumno y ahora lo tengo que corregir, yo lo voy a tener que corregir en cada uno de los puntos en donde fue almacenado. Esto en concreto puede ser dos archivos en una computadora en secretaría, un archivo que está presente en una computadora en preceptoría, en papel ni hablar. Encontrar y modificar algo en papel es un trabajo tedioso y generador de error. Entonces, una de las grandes características que nos van a aportar las bases de datos es que por su propia estructura se va a evitar que se repitan datos. En otras palabras, si yo tengo que crear una base de datos y en alguna vez para la escuela, ¿no? Volvemos a ese ejemplo. Y yo tengo que almacenar nombre y apellido, DNI de un alumno, lo voy a almacenar solo una vez. Y esto es una gran ventaja, porque si me equivoco hay que modificar, se modifica en un solo lugar. ¿Sí? Esto es clave. Tercera característica, tercera propiedad. En las bases de datos existe integridad. Dificultad que tenemos acá. Integración, que es esto, no tiene que confundirse con integridad, que es esto. El problema es que muchas de estas traducciones están forzadas del inglés, ¿sí? Entonces a veces suenan parecidos cuando no son lo mismo. Integridad es otra cosa distinta. Olvídense de la palabra integridad. Ustedes tienen que recordar ahora esta que está acá, coherencia. Los datos tienen coherencia al interior de una base de datos. ¿Coherencia en qué sentido? Bueno, volvamos al ejemplo anterior. Supongamos un alumno, no sé, pongamos nombre siempre. Juan Pérez está en séptimo primera. ¿Bien? Juan Pérez está en séptimo primera, María Gómez también está en séptimo primera, y no sé, Martín Martínez también está en séptimo primera, todos chicos de séptimo primera. Y a Vicky de repente se le ocurre cambiar el nombre séptimo primera por séptimo A. Una de las cosas que va a pasar en la base de datos es que si yo cambio séptimo primera, séptimo A en un elemento, se actualiza automáticamente en el restante. ¿Sí? Esto es muy bueno, o sea, nunca pierde coherencia la relación que tienen los datos entre sí. Y esto es clave porque es otra característica que me va a permitir ahorrar mucho tiempo y evitar mucho error. ¿Sí? De hecho, nosotros vamos a tener una clase específica para ver ejemplos de integridad que son una característica, digamos, yo diría central para optar por una base de datos. Es muy, pero muy importante. Y se hace cada vez más importante cuantos más datos tengo que procesar. Por ahí si son pocos los datos que manejo no tiene sentido. Pero cuando el cúmulo de datos crece y crece rápido, esta propiedad es fabulosa. Porque me brinda coherencia entre la información que yo almaceno. Y bueno, lo retomaremos más adelante. Por ahora, con lo que charlamos, creo que es importante. Bien. Cuarta característica, es muy fácil. Las bases de datos brindan seguridad. Quiere decir esto que todo lo que tiene que ver con nombre de usuario, contraseña, privilegios para los usuarios. O sea, un usuario puede hacer de todo una base de datos, otro solo puede leer una pequeña porción de la misma. Todo eso acá es configurable y es una ventaja importantísima, ¿no? Que los archivos comunes y corrientes, lograrlo con los archivos comunes y corrientes es muy difícil. Bien, nos quedan dos nada más. La anteúltima se llama abstracción y creo yo que es la más difícil, o por lo menos digo que es la más difícil porque cuando yo estudiaba este tema era la que más me costaba entender. ¿Qué quiere decir que hay abstracción de datos en una base de datos? Bueno, lo que quiere decir es que lo que yo vea en la base de datos, o sea, lo que yo vea en mi base de datos, representa algo que pasa en la realidad. O sea, representa muy bien cómo se mueve, cómo se almacena la información en una organización cualquiera. Bien, hagamos traducción de esto. Yo le armo la base de datos a Vicky
y veo que en esta base de datos almaceno, por un lado, información de sus alumnos. En otro lado, almaceno información sobre los profes. Después, almaceno nombre, carga horaria, modalidad de las materias. Después, en otro lugar de esta base de datos, almaceno las notas o las calificaciones que obtiene cada alumno en cada materia con cada profesor. Y así sigo. ¿Sí? Puedo almacenar datos sobre los preceptores, sobre los directivos, sobre los horarios, sobre el pañol, lo que a ustedes se les ocurra. Cuando yo termino de ver todo ese diseño, cuando veo mi base de datos acá en el servidor, en realidad lo que estoy viendo es una imagen, una foto, entre comillas, de lo que es la escuela. ¿Sí? O sea, me representa, me muestra, entre comillas, qué es lo que pasa en la escuela. Bueno, a esta tarea de mostrar, de reflejar lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la organización, se la llama abstracción. Y una base de datos bien diseñada abstrae perfectamente, digamos. Me muestra lo que pasa en la escuela, en el banco, en Mercado Libre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es interesante. Es difícil de entender, pero es interesante. La última de las propiedades ya la charlamos, ¿sí? Y tiene que ver con el soft o la aplicación, el desarrollo que yo necesito para meterme en la base de datos. Es lo que hablamos hace un ratito. Recuerden que las bases de datos son independientes del soft que yo use para meterme en dicha base de datos. ¿Sí? Eso está muy bueno, porque facilita el desarrollo. ¿Sí? Los dos desarrollos más frecuentes hoy en día, o sea, piensa en un banco, para que un cliente pueda ver qué es lo que pasa con sus cuentas bancarias, o si le depositaron el sueldo o no, vamos a hacerlo más simple, hay dos grandes vías hoy en día. Un navegador web, lo que se llama home banking, digamos a través de la web, y la otra son aplicaciones en los dispositivos móviles. Son las dos grandes herramientas que se desarrollan hoy en día para poder interactuar con bases de datos. ¿Sí? De hecho, si les toca trabajar con base de datos, de esas dos cuestiones no van a escapar. Seguramente van a tener que interactuar con programadores, con desarrolladores que se dediquen a aplicaciones móviles o que se dediquen a sistemas en la web. Y es inevitable. Van de la mano casi todas estas cosas. Bueno, estas son las grandes propiedades de una base de datos y de esta forma termina, digamos, esta primer gran introducción teórica que es necesaria más o menos tener en mente para poder avanzar. Después van a ver que cada vez más nos vamos yendo hacia el ámbito práctico, pero a partir de acá digamos, esto es lo mínimo que necesitaríamos dominar para poder seguir charlando. Yo no sé si alguien me quiere preguntar algo. Vuelvo hacia el otro, hacia el chat, que lo pierdo mientras pongo la presentación. No sé si quedó más o menos claro, chicos, o si quieren preguntar algo, algo que no se haya entendido. Bueno, bien, si está claro, mejor, me quedo más tranquilo, si no, eh, me preguntan. A ver, ahí apareció Alan, me pregunta, profe, ¿cuáles son los métodos de seguridad para cuidar una base de datos? Y hay bastantes. A ver, yo la dividiría, digamos, dividiría el tema en dos partes. El tema de la seguridad. Después, seguramente en séptimo, ahora en séptimo, creo que hay una materia que trae la seguridad informática y lo van a ver. Pero yo la suelo dividir en dos partes. Una que me interesa mucho a mí como profe de base de datos y otra que se la dejo a los que se dedican más a sistemas o a redes. ¿Sí? La primera herramienta de seguridad fuerte que vos tenés en una base de datos es todo lo que tiene que ver con políticas de usuario y privilegios. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a aprender en algún momento, rápido vamos a aprender, cuando vos creas tu base de datos, lo primero que haces antes de que alguien la use es crear usuarios específicos. Hay un usuario importante que sos vos, que sos el administrador, que puede acceder a cualquier lugar de la base de datos y puede hacer lo que se le ocurra, hasta romperla si quiere. Y después vos creas usuarios que van teniendo un menor nivel de privilegio. O sea, este usuario que vos creas tiene un login, o sea, nombre, usuario y contraseña, y puede hacer algo limitado sobre la base de datos. Por ahí puede cargar información, por ahí ni puede cargar información este usuario, solo puede leer. ¿Bien? Por ahí es un usuario que vos lo usás o creas un usuario para hacer backups, por ejemplo, para hacer resguardo.
Entonces, muy flexible la política de usuario, la política de privilegio, sobre todo usuario. Lo puedes configurar a gusto personal. Hay criterios que hay que seguir, no es que podemos hacer cualquier cosa, pero hay unos criterios racionales para crear tu política de usuario. Eso por un lado, ¿sí? Tiene que ver con el acceso a la base de datos. Pero ¿qué se hace al mismo tiempo? Se crean, o hay creadas, se aplican, mejor dicho, técnicas de resguardo. O sea, vos podés programar cada cuántas horas vas a hacer un backup automático de toda tu base de datos y dónde va a ir a parar ese backup. Porque por ahí vos haces un backup, un resguardo que termina llevando a otro servidor, que lo único que hace es guardar backups. ¿Está bien? Entonces vos definís tu política de seguridad desde ese plano. Programás todo dependiendo el equipamiento que tenés y el cuidado que tengas que hacer sobre la información que estás almacenando. O sea, no es lo mismo un banco, la política de seguridad de un banco, que si hacemos la base de datos en la escuela. Seguramente haremos un backup manual cada tanto en la escuela. Ahora, el Banco Provincia no hace eso. Está todo el tiempo, regularmente, haciendo backup de su base de datos. Y obviamente esos backups se suelen almacenar en otro lugar, una cuestión lógica. De hecho, muchas veces el servidor suele no estar en las oficinas físicas de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, una anécdota breve. Hace unos años habíamos ido a Mercado Libre. Mercado Libre está, con los chicos de la técnica, está ahí detrás en el DOT, creo que es Saavedra eso, atrás del shopping, armaron un complejo tecnológico, hay un par de edificios, y hay un montón de empresas, no me acuerdo, qué dos, tres, cuatro pisos tiene Mercado Libre. Entonces, cuando nosotros llegamos a la visita, bueno, te muestra cómo trabajan, bla, 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 cómo desarrollan. Me acuerdo que una de las cosas que consultaban los chicos, ¿dónde están? ¿Dónde se guardan los datos que después yo veo desde la página? ¿Bien? Entonces, lo que decían los ingenieros que trabajan ahí es que los servidores de almacenamiento estaban en Denver, están en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, la conclusión era, en aquel entonces, no sé dónde estarán, en aquel entonces era cuando yo busco un par de zapatillas en Mercado Libre y veo la respuesta, en realidad no fui a buscar, los servidores no están ahí en Saavedra, el que me brindó la respuesta, qué sé yo, está en Norteamérica. Encima no es un servidor solo, son varios servidores que trabajan en clúster. Quiere decir que trabajan como si fuesen uno solo, pero la información está replicada en varios de ellos, por cuestiones de seguridad. ¿Sí? O sea, si cae alguno de ellos, hay otro que sigue respondiendo. Eh, eso es, digamos, muy común cuando el monstruo es grandote, ¿no? Después no tiene mucho sentido. Las técnicas de seguridad son variadas y se busca protección por donde sea. Hay backups de backup, más o menos. ¿Sí? Yo no sé si se acuerdan, y con esto cerramos el tema de la seguridad, en el 208, hace mucho que no van a la escuela, pero si alguna vez fueron al 208, habrán visto un servidor, son 4 servidores uno arriba de otro, son los servidores Dell, finitos, que trabajan en forma de clústeres. Lo tenemos, cuando volvamos a la escuela lo vamos a usar porque está pensado para séptimo base de datos. En realidad ustedes se conectan desde cualquier computadora, son 4 ahí al lado de ustedes, pero lo ven como uno solo. ¿Sí? Porque uno controla, 2 procesan y otro hace backup. Están trabajando los 4 automáticamente entre sí, pero en realidad cuando yo me conecto desde cualquier computadora de escritorio veo una sola dirección IP, veo uno nada más. Bueno, eso es un clúster. Son varios equipos que simulan uno solo, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de rendimiento además, y por el procesamiento aumenta. Bueno, no sé si respondí esto de la seguridad. Al menos para nosotros creo que es suficiente. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo para comentar? ¿Algo para charlar? ¿Algo para...? Buenísimo. Bueno, si no hay nada más, vamos a cerrar de la siguiente manera. No les digo hoy, pero seguramente en los próximos días, por ahí mañana, vamos a ver cómo andamos de tiempo, a ustedes les va a aparecer el material de estudio, o sea, el módulo 1 en formato PDF. Es un montón el módulo 1, van a ver que las primeras 2 páginas es lo que hablamos hoy. ¿Sí? Eso es importante, pero lo que es más importante es que les aparece también esta clase, ¿sí?
sobre todo las explicaciones aparecen ahí, por si alguien se quedó con alguna duda o si alguien algún día no está y quiere volver a verlo. Y más importante todavía que eso, viene la actividad 1. O sea, atrás de la clase 1, que es esto, va la actividad 1. La actividad 1 van a ver que se resuelve fácil, no van a gastar mucho tiempo. Es la lógica que veníamos aplicando desde el año pasado. Se resuelve, se devuelve al Classroom. ¿Sí? Y generalmente se va a enviar al próximo Meet. En nuestro caso va a ser el próximo viernes si están dadas las condiciones. Son breves, son fáciles. Digamos, no hay que hacer trabajos de investigación ni nada, ninguna locura. Tiene que ver con esto que hablamos, y es para cerrar el tema que hablamos. Así que sería bueno que eso tratemos de mantener el ritmo, volviendo al principio, sobre todo para que ustedes puedan sentir que aprenden de esto. ¿Sí? Más allá de cumplir con lo que el profe pide, pasa por la cuestión personal de sentirse que uno puede ir creciendo en este aspecto. ¿Está claro eso?